Y como cada viernes es momento del segmento Contraste en TN23, uno de los temas que ha marcado la semana ha sido la viruela del mono, ya que las autoridades de la Organización Mundial de la Salud mantienen esta enfermedad como un tema de interés internacional. Además de informarle que en Guatemala ya se han registrado 2 casos, es importante saber cómo este se está propagando en el mundo y también cuáles son las medidas que están utilizando las autoridades de salud de cada país para poder frenar estos contagios. Autoridades de la Organización Mundial de la Salud han declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional. Estados Unidos es uno de los países más afectados por la enfermedad, con cerca de 5.800 casos. Nueva York, Illinois y California son los estados que han emitido una declaración relacionada con la enfermedad. El gobernador de California informó que se encuentran en estado de emergencia con el fin de reforzar la vacunación contra la viruela del mono a medida que el virus se propaga. Hasta el momento, California ha recibido más de 61.000 dosis de la vacuna y solamente se han distribuido 25.000. Pero a mediados de julio se solicitó al Departamento de Salud de 600.000 a 800.000 dosis adicionales de vacunas contra la enfermedad para ayudar a ampliar la elegibilidad de exposiciones confirmadas y probables, así como a personas de alto riesgo. Por otra parte, en el mundo se están ampliando la capacidad de pruebas. Ahora se procesan más de 1.000 por semana. En otro aspecto en el que se trabaja es en la concienciación de la enfermedad. Se ha aclarado que la enfermedad no es de transmisión sexual, ya que la propagación se puede dar a cualquier persona a través de un contacto cercano, a menudo piel con piel, al tocar objetos infectados o a través de animales infectados. Si bien es cierto, 8 de cada 10 infecciones se han originado por actividades sexuales entre hombres, la forma de transmisión se está ampliando. La semana anterior, cuando se declaró alerta en San Francisco, se confirmó que continuarán trabajando con el gobierno federal para asegurar las vacunas y apoyar a la comunidad LGBTQ en la lucha contra la estigmatización. La enfermedad inició a ocasionar revuelo en Reino Unido, ya que esta no se había transmitido fuera de África. Según expertos, es poco probable que se llegue a convertir en pandemia, porque de momento hay países que no presentan contagios y se está tratando de frenar las infecciones. Los síntomas siguen siendo incómodos, pero no peligrosos. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que dentro de los síntomas se encuentran la fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dificultad para respirar y lesiones similares a granos y ampollas. Esta es la 7ª vez que la OMS declara una emergencia sanitaria de interés internacional en los últimos 13 años. En el 2009 inició con el brote del virus H1N1, luego por la poliomielitis siguió el brote del ébola y el Zika en África. Según las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay cerca de 18.000 personas que en algún momento han contraído la viruela del mono. Ahí tiene usted en pantalla cuáles son los países con más casos de esta enfermedad. Estados Unidos es el país con más contagios, con cerca de 4.907. En Europa está el segundo país con más casos. Hablamos de 4.928. Se trata de España. Madrid y Cataluña son los sectores que se encuentran en alerta. El tercer país que presenta más contagios de la viruela del mono es Alemania, con 2.540, Reino Unido 2.367 y Francia con cerca de 1.837 casos. Si hablamos ahora cómo estamos en la región de América Latina, Brasil es uno de los países de esta región en donde se ha propagado la enfermedad. Ya se han registrado más de 1.000 infectados. Si bien es cierto, se está avanzando en el proceso de vacunación en algunos sectores y por supuesto la población que está más en riesgo, también hay más esfuerzos de la prevención de la enfermedad. No se descarta que haya más personas con el padecimiento sin ser aún diagnosticadas, especialmente por el estigma que se mantiene de esta enfermedad. Y hablamos ahora de lo que está ocurriendo en Guatemala y cómo es que las autoridades se han preparado y cómo se ha logrado la detección temprana de estos 2 casos de la viruela del mono. Desde el 24 de mayo, las autoridades de salud pública a través del Departamento de Epidemiología emitieron una circular con el objetivo de informar al Servicio Médico Hospitalario el procedimiento para la prevención, manejo y notificación de casos sospechosos de la viruela del mono. Esta alerta se fue actualizando el 3 de junio y el 25 de julio con la declaración de emergencia
de Salud Pública de Interés Internacional. El 3 de agosto, el Laboratorio Nacional de Salud informó la confirmación del primer caso, tratándose de un hombre de 31 años residente de Guatemala que se está recuperando en su hogar, al igual que la segunda persona contagiada de la viruela del mono que fue detectada el 4 de agosto. Se confirmó, por supuesto, el segundo caso positivo, un hombre de 27 años, y aún se está investigando si ambos casos tienen relación. Y recordemos que entre las recomendaciones de los médicos está evitar el contacto con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel, evitar compartir objetos de uso personal y al mismo tiempo también el utilizar la mascarilla previene justamente que se contagie de esta enfermedad. A pesar que las autoridades de salud mantienen una prevención constante de esta enfermedad, aún hay ciertas dudas, especialmente porque es que pueden atacar a los niños y niñas. Así que en la siguiente nota usted conocerá qué debe hacer si en dado caso usted presenta estos síntomas. La viruela del mono está avanzando a pasos agigantados. De hecho, ha cuadruplicado el número de casos en las últimas 4 semanas. Eso hace que la curva vaya en ascenso para el número de contagios. La ventaja que tenemos nosotros es que en Guatemala se vacunó contra viruela hasta mediados de los años 70, así que la generación anterior está protegida porque esa vacuna protege para la viruela del mono. Según el médico, las nuevas generaciones son las que están en riesgo ya que no recibieron la vacuna. Por ello también se están presentando casos de viruela del mono en otros sectores como la niñez. En el momento que los niños les da, esta enfermedad tiene una letalidad, digamos, del 1 al 10%. Usualmente la variante que hay ahorita es una variante de mortalidad baja. Entonces también para que estemos tranquilos, la enfermedad de la viruela pues va a entrar en el cuerpo, en este caso pues de niños, ya que vamos a ver que va a durar aproximadamente unas 2 semanas la enfermedad, de 2 a 4 semanas, siendo lo más común unos 21 días, que va a ser el tiempo de aislamiento, y lo que vamos a ver es estar tratando síntomas. Entre las complicaciones que se podrían presentar están las infecciones en pulmones, fiebre, daños en el estado de conciencia o bien infección en las ampollas. Expertos aseguran que la viruela del mono no se convertirá en pandemia. Veo difícil que llegue al grado de pandemia, como teniendo tan reciente la del COVID, que nos sirve como punto de comparación. Evidentemente esa es una enfermedad que se va a ir expandiendo, que va a ir alcanzando niveles más allá de lo esperado, pero difícilmente va a llegar a pandemia, al menos al nivel de la que vivimos la del COVID, porque en este caso el contacto debe ser muy cercano, un contacto físico muy grande, a diferencia del COVID que por vía respiratoria se puede transmitir. Con o sin tratamiento, a las semanas los síntomas irán desapareciendo. Comienza con malestar general, fiebre, dolor de cuerpo, los primeros 3 o 4 días, cansancio también. Alrededor del 4.º día comienza a aparecer la erupción, que es característica de la viruela. Hablando en un lenguaje que nos podamos entender, comienzan a aparecer los granos o las lesiones en la piel que se van diseminando por el cuerpo rápidamente. Pueden aparecer en las manos, en las piernas, en el área de la cara, en fin, puede afectar a todo el cuerpo. Y es una enfermedad que en promedio tarda entre 2 a 4 semanas. Es autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Que con o sin tratamiento, la enfermedad va a haber un momento en que así como comenzó, así va a desaparecer en el cuerpo del enfermo. El tratamiento se receta con base a los síntomas que el paciente presenta. El tratamiento principal pues viene siendo el sintomático. Eso significa, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las lesiones por la picazón que dan, y los niños pues rápido se van a rascar y esto puede romper la piel y que se vuelva una infección, que esto se complique y se vuelva una sepsis, que es una infección en la sangre. Entonces, usar lienzos para tratar la picazón y la molestia de estas ronchitas. Y ante cualquier problema, por ejemplo, tenemos ahorita antivirales. Como no hemos tenido casos aquí en Guatemala, pues no tenemos un tratamiento así específico como el tecoviramat, que se usa ahorita en otros lugares, pero está el cidofovir y otros antivirales que se podrían utilizar. Y
Y es así entonces como los médicos están preparados para poder atender a los pacientes que en algún momento presenten síntomas relacionados a la viruela del mono. Lo que han indicado las autoridades es que al momento de presentar este síntoma usted pueda acudir a un centro asistencial. Lo que han indicado también y se ha avanzado en cuanto a ello es que el tratamiento se da conforme a los síntomas que se están registrando, pero realmente la enfermedad va pasando conforme a los días, puede durar entre 2 a 4 semanas.